Bueno, gracias por darme la palabra. Se hace difícil escuchar todo eso sin poder intervenir. Sigo mucho la línea de Ada Colau. Yo creo que lo que estamos viviendo es un momento de excepcionalidad democrática con una gravedad sin precedentes en este país y que, por lo tanto, tenemos que llamar a la calma, sentarnos a pensar un poquito y poner por delante los intereses de los pueblos de España y del Estado español antes que los intereses electoralistas y partidistas que pueda tener cada uno, que a mí mucho me huele que eso es lo que está colapsando la situación. Y ustedes lo saben muy bien. Nosotros hemos marcado nuestra posición desde hace muchísimo tiempo. No somos independentistas, no compartimos la hoja de ruta que ha seguido el Gobierno de la Generalitat, porque pensábamos que la declaración unilateral de la independencia siempre va a echar más leña al fuego. Pero desde luego en estas circunstancias, y miro al Partido Popular, los principales responsables ha sido el Gobierno y el Gobierno de Mariano Rajoy. Lo viene siendo desde hace muchos años, desde que se opuso al Estatuto y movió el cielo y tierra y movió el Poder Judicial para que al final se opusiera, lo recortaran y lo dejaran peladito, como al principio, como en el 79. Yo creo que desde que Mariano Rajoy está haciendo campaña contra el independentismo en Cataluña, lo único que ha conseguido ha sido aumentar al 50% el número de gente que se quiere ir de España. Y es más, me llama mucho la atención que no paren ustedes de hablar de legalidad, del marco de la legalidad, cuando vosotros esta misma semana habéis sido acusados por la Fiscalía Anticorrupción por ser el partido más corrupto de Europa, con el informe oficial, asegurando que ustedes están pagando campañas electorales con trampa, con dinero de todos y de todas. Pero eso lo dejamos en una esquina, ¿verdad? Nosotros lo que nos interesa son sacar las banderas y escenificar la unidad de España, irnos con la Falange y con Vox a determinadas manifestaciones, entrar en imprentas, entrar en medios de comunicación, registrar papeletas, detener a alcaldes o sacar las porras y dar porrazos el 1 de octubre, causando más de 800 heridos. Yo creo que esa no es la manera para solucionar el conflicto. Por eso nosotros proponemos, y termino con esto, ya que nosotros no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, que para eso nos pagan, que es llegar a un acuerdo, bueno, pues vamos a buscar una mediación internacional o de donde sea. Que la elijan ustedes y que la elijan ellos, que son los dos actores principales que tienen que ver con este asunto. Una mesa de negociación, y lo sé, hay una mesa de negociación, y a partir de ahí establecer un diálogo que pueda acabar con lo que quiere el 80% del pueblo catalán, que es decidir a través de un referéndum pactado y con garantías. 80%, muchos también de los vuestros, muchos también de los votantes de Ciudadanos. El 80% quiere decidir, y esa mesa también tendría que ver esa posibilidad, pero primero tiene que haberla. Que para ustedes la culpa de todo lo que pasa en el mundo es del Partido Popular es un discurso que ya conocemos y no aporta absolutamente ninguna novedad. Primera cuestión. Segunda cuestión. La teoría de Ada Colau y la de ustedes es que para desescalar la tensión hay que dejar que Puigdemont y el Gobierno de la Generalitat siga haciendo lo que hace, que es caso omiso al ordenamiento constitucional y que declare la independencia, que es lo que está haciendo. Que no pueden dar ustedes lecciones de legalidad. Yo le pregunto. No pueden dar ustedes lecciones de legalidad cuando están robando el dinero de los españoles y de las españolas. Ustedes que sí que las dan lecciones. No pueden dar lecciones de legalidad porque yo no le robo a nadie y ustedes no han aprendido a hacer política sin hacerlo. Le estoy preguntando si para desescalar la tensión hay que permitir que Puigdemont declare la independencia y ya está. Y bueno, vamos a desescalar la tensión. Que Puigdemont declare la independencia y a ver qué pasa. Otra cosa es que a ustedes os vuelva loco la idea de que declaren unilateralmente la independencia, porque con eso van a sacar rédito electoral. Claro que sí. Eso es lo que pasa, que vosotros tienen mucho interés seguramente les en no da solucionar igual, el conflicto, a sino en ustedes cada vez seguramente les da igual que España se rompa en las 2005. regiones. A ustedes les debe dar igual que España se rompa en trocitos. A nosotros no. Bueno, la suya es una opción. La unidad de España se construye con fraternidad, trabajando por la mañana, nuestra opción aportando es los derechos distinta, lo sociales, siento. a los servicios sociales. No se construye unidad robando, que eso es lo primero que está haciendo que los catalanes catalanes se quieran ir de Por España. favor, ¿eso qué tiene que ver? Si los que roban son los que están en Cataluña con el 3% que han robado a Manta. Hay una voz que todavía no he escuchado, me voy a ir con Marta.